Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. La mayoría de los especialistas coinciden en que fue Charles Perrault en el siglo XVIII quien da inicio a la literatura infantil. Su obra reunió relatos populares franceses, leyendas célticas y narraciones italianas. Pero no es hasta la llegada de Charles Dickens que se nombra la literatura infantil como tal y se relaciona de manera profunda con el inicio del concepto de infancia. Es así como el siglo XIX marcó el verdadero florecimiento de este género con autores como Hans Christian Andersen, famoso por cuentos como El Patito Feo y La Sirenita, y los hermanos Grimm, que recopilaron cuentos tradicionales de Alemania. La literatura infantil alcanzó su pleno desarrollo en el siglo XX, cuando cada vez más escritores tenían en cuenta los gustos y las necesidades de los niños y niñas y escribían específicamente para ellos. En Chile, un momento crucial fue en 1908, cuando se funda El Peneca, la primera revista dirigida específicamente al público infantil. Hoy nos acompaña Manuel Peña Muñoz, autor, investigador y especialista en literatura infantil, para conocer la historia de estos libros dedicados especialmente a niñas y niños. Hola Manuel, qué gusto encontrarnos para volver a conversar aquí en La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional a hablar de literatura infantil, de nuestra historia. Nos va a llevar a todos en un viaje también a nuestra infancia, esos años dorados, voy a decir, aunque eso se utiliza al revés, pero son unos años increíbles en los que uno siempre está acompañado de maravillosos libros. Así que un placer tenerte aquí. Gracias, Rocío, por la invitación. Sí, los años dorados. José Martí, el poeta cubano, la llama la edad de oro, que es la infancia. Así que muy bonita su metáfora para referirse a los primeros años de vida de los niños y las niñas, que es cuando se marca esa infancia y lo que queda en esa etapa de la vida va a quedar después para siempre. Por eso es que es tan importante formar a la infancia, formar a niños y niñas en esos primeros 7, 8 años, que es cuando queda sembrada la semilla para todo lo que vendrá después, en la literatura, en los estímulos del arte, en la pintura, en la música. Ya quisiera, Manuel, que nos estén escuchando sobre todo los padres o quienes cuidan a niños de esas edades, porque me da una pena y una rabia cuando veo a bebés con teléfonos en la mano. Sí, pues está bien, o sea, la tecnología a mí me gusta, de hecho ahora mismo estamos utilizando la tecnología, pero no hay que descuidar el afecto, la comunicación directa. Mira, el sábado estuve justamente en el Hospital Calvo Maquena, donde hay un grupo de voluntarias cuentacuentos que van a acompañar a los niños enfermos a contarles cuentos, porque no basta una inyección o no basta tampoco un celular para ese niño que está enfermo. Necesita ese niño o niña alguien que se siente en la cama con él, con ella, le cuente un cuento, le muestre un libro, le narre una historia, le muestre unas ilustraciones, no solamente por transmitirle la historia, que la puede ver también en el celular, sino que por la comunicación, por la afectividad que le va a llegar por la voz, por la palabra, por la mirada. Ahí hay una ternura que se produce en esa comunicación. Y eso que vemos en el hospital lo vemos también en las familias. Claro. Ojalá se produzca también esa relación entre el padre y el niño, o la niña, o la madre, o los padres, que puedan tener una instancia en la casa para relatar, para compartir un libro, para comentar las ilustraciones de un libro. Hoy día, fíjate, con toda la tecnología, se ha acentuado más la belleza de los libros, que hoy día son extraordinarias. Sí. Las ilustraciones, el diseño de los libros, han aparecido nuevas editoriales con unas propuestas artísticas muy bellas. Entonces habría que aprovechar esa instancia de tener esos libros en la mano, compartirlos, mostrarles las ilustraciones. Esos son unos momentos que van a quedar para siempre en ese niño o en esa niña.
Sí, tan lindos que son los libros hoy y además, afortunadamente, bueno, las cifras dicen que aquí en Chile cada mujer tiene alrededor de un hijo y medio, por así decirlo, así que se pueden destinar recursos a comprar libros. En mi caso o en los de muchos de mi generación éramos muchos hermanos, así que tener un libro para uno era realmente una joya. Además, hoy día hay un montón de bibliotecas que están enfocadas justamente a los más pequeñitos. Sí, efectivamente, hoy día hay un interés en el libro infantil. Fíjate que lo que no había antes, con tanto desarrollo como ahora, porque ahora se han incentivado, como tú muy bien dices, primero las bibliotecas familiares en las casas. Ojalá mira, yo aquí estoy rodeado de libros, bueno, porque soy especialista en literatura infantil, pero ojalá en las casas me ha tocado ver casas que tienen un estante, un espacio dedicado a los libros, pero además se han creado las bibliotecas de aula en los colegios y también bibliotecas de literatura infantil. Pienso en una muy destacada de los últimos años que se llama la Biblioteca Interactiva Infantil Juvenil Latinoamericana. Se llama BILIG. Está en el barrio Matasur, fíjate, que organizó la bibliotecaria investigadora Constanza Mequis en un espacio patrimonial, porque ahí existía un edificio patrimonial que es las Hermanitas de los Pobres, y en torno a ese conjunto arquitectónico, en un parque maravilloso, allí se creó esta biblioteca, que no solamente es una biblioteca para ir a pedir libros prestados, ahí se hacen actividades de recreación para los niños y niñas de la comuna y de todo Santiago, porque tienen miles de socios, padres de familia que acuden allí a escuchar cuentos, hay funciones de títeres, de kamichibai, de narración oral de cuentos, hay seminarios, cursos, en fin, algo extraordinario. Es la primera biblioteca que hay en Chile dedicada a difundir la literatura infantil latinoamericana. Qué hermosa, la tengo súper pendiente yo en mi lista por conocer. Vi que tuvieron hermosas actividades por el Día del Patrimonio también, muchas de Sí, ellas que tú mencionas. Así que hay gran actividad para ir a conocer en estos días de vacaciones de invierno. Manuel, yo antes de que nos vamos a conversar ya de lleno sobre la literatura infantil, ¿por qué te gustan a ti los libros de niño? ¿Eras un gran lector de pequeño o no lo fuiste y te fue gustando más de grande? ¿Cómo ha sido este destino que te ha llevado a especializarte en esta área? bueno, cada uno tiene su propio camino lector, por dónde vienen los cuentos o los libros. Yo de niño tenía muchos libros en la casa, en Valparaíso, yo soy de Valparaíso, ahora vivo en Santiago, pero mi infancia transcurrió en el Cerro Placeres, en la calle Malfatti. Oye, unas casas que había en esa época fabulosas, con patios, jardines, parrones, árboles. Yo me subía a un damasco que había en mi casa, que todavía está, centenario ese Damasco, y ahí en esas ramas construí como una atalaya, yo la llamaba, para subirme arriba del árbol a leer libros que me regalaban. Mi madrina me regalaba libros de Julio Verne, novelas de Emilio Salgari, libro Corazón de Edmundo D'Amicis. Para mí era un placer. Y junto con esos libros me regaló esta misma madrina un diario de vida, y en ese diario de vida, yo entonces además escribía, porque había leído Papelucho, que era un modelo para mí, porque era un diario de vida. Entonces, en la primera hoja de ese primer diario, que lo conservo, dice: quiero escribir un libro igual que lo hizo Papelucho, escribiendo todos los días lo que me va ocurriendo. Y ahí empecé a escribir. Y ese libro es del año 60, o sea, yo tenía 9 años. Por lo tanto, en ese momento como que empezó el camino lector. Y ya después siempre tuve libros, o sea, nunca dejé de tenerlos. Que primero lo de infancia, los cuentos de los hermanos Grimm, de Andersen, unos tíos venían de España y me traían libros, y ya se me convirtió en algo cotidiano. Bueno, lo dice Gabriela Mistral, ¿eh? Dice que la lectura sea algo cotidiano, como comer, como respirar. Y entonces ya los libros están siempre en mis casas, en todas las que he vivido, siempre hay libros. Es algo natural para mí. Y ya después en España eh, mm, descubrí la especialidad, porque en Valparaíso, donde estudié, en la Universidad Católica, estudié pedagogía en castellano, que era lo más cercano a la literatura, pero en realidad me preparaban a mí para hacer clases, que no era algo que me gustara realmente, y me preparaban para la lingüística, para ser científico del idioma.
Pero al llegar a España descubrí los cursos de literatura infantil con Carmen Bravo Villasante, que fue mi maestra, mi mentora. Y cuando estuve en esa clase, dije yo, esto está genial, porque es un campo de investigación que yo no conocía y que me da muchas posibilidades de desarrollo, de investigar. Era algo en lo que yo encontré que yo calzaba en mi manera de pensar, de imaginar. Yo no quería ser profesor en un colegio, pero en ese curso descubrí que podía investigar libros infantiles, que era algo que yo ni siquiera sabía que existía. Y esta mentora me dijo, sí, cuando vuelva a Chile, escriba una historia de la literatura infantil chilena, recopile adivinanzas, refranes, trabalenguas, investigue también la literatura infantil latinoamericana, las editoriales de literatura infantil. Y eso fue lo que he hecho a lo largo del tiempo, gracias a esa mentora que tuve. Claro, a veces necesitamos que alguien nos empodere para decidirnos a Claro. tomar nuestro Sí, camino. pues que, no, que te toque con una varita mágica o que te muestre el camino. Yo siempre le agradezco a ella porque yo estaba perdido en el espacio. Yo no quería ser un lingüista, no sabía qué quería. Pero cuando la descubrí a ella, dije yo, esto es lo que yo andaba buscando sin saberlo. Y realmente no me equivoqué. Mira, ya a la edad que tengo, he hecho 50 años de recorrido en literatura infantil, escribiendo libros, libros para niños, estudios, investigaciones y dando cursos. Antes los daba en la universidad, ahora los hago en forma virtual. Parte de ese conocimiento queremos pedirte que nos compartas hoy. A propósito de los cursos, vi por ahí que estabas dando uno de la Bella Durmiente por estos Sí, pues, días. ayer empecé el curso, estuvo genial, genial, genial. ¿Por qué? Porque las alumnas que participan, los alumnos, ya me han seguido de muchos cursos anteriores. Entonces hay gente muy preparada. Y yo Mm. les voy presentando el tema, presento muchas imágenes sobre el desarrollo del cuento de la Bella Durmiente, cómo ha ido evolucionando con el correr del tiempo, cómo hay nuevas versiones. Gabriela Mistral, por ejemplo, tiene una versión, Jorge Tellier tiene una versión de la Bella Durmiente, siempre hay No puedo creerlo. transformaciones. No, la versión de Jorge Tellier es fantástica, fantástica. Esa es la que vamos a compartir. Camila Valenzuela, que la conocí ahora en Bolivia, tiene también un libro que se llama Las Durmientes, porque ella se ha especializado en cuentos de hadas y hizo ella su propia versión de la Bella Durmiente. Entonces, muy interesante cómo son cuentos que crean un arquetipo y que después se va transformando con el correr del tiempo, con nuevas versiones, nuevas interpretaciones. Y eso es lo que estamos analizando en este cuento. Ya había hecho uno de Caperucita Roja y otro de la Cenicienta. Y entonces los mismos alumnos me pidieron, ¿por qué ahora no hace uno La Bella de la Bella Durmiente. Durmiente? Bueno, le dije, y después vamos a hacer uno de Blancanieves. La Blancanieves, además, que hace poquito salió una nueva película de Disney. Una nueva película, Sí, claro que fue un desastre, pero súper bueno, crítica. por lo menos una nueva versión del cuento. Todo vale. Manuel, ¿qué hay de cierto que se dice que estos cuentos, algunos de ellos se les adjudican como cuentos de los hermanos Grimm, pero se dice también que eran mitos o que eran leyendas mucho más antiguas y que se fueron transformando con el correr del tiempo? ¿Se puede dar un origen de esos cuentos clásicos? Sí, ayer lo vimos justamente en las clases, porque, por ejemplo, el mismo cuento de la Bella Durmiente, conocemos la versión de los hermanos Grimm, pero anteriormente había una versión de Charles Perrault en el siglo Mm. XVII y aún antes, por aquí me parece que tengo el libro, está la versión de Gian Battista Basile, que es un escritor italiano del siglo XVII, y después hay otras más antiguas todavía, o sea que no hay un autor fijo, tú no puedes decir, este autor escribió este cuento, los pusieron por escrito, porque realmente estos cuentos se transmiten por tradición oral Ujú. y se van fundiendo. Entonces, la mayoría de los cuentos vienen de la antigüedad asiática, de los pueblos asiáticos, Mm. principalmente de la India, de China, donde vienen los cuentos más antiguos. Por ejemplo, la Cenicienta, hay una versión muy antigua que viene de China, hay otra que viene de Egipto, pero no hay una sola versión que tú dices, esta fue la primera, sino que se van fundiendo, se van mezclando y así van dando origen a los cuentos clásicos que hoy día los consideramos infantiles, aunque en el comienzo no eran para niños, eran cuentos para adultos y además se escuchaban los niños. Entonces es interesante hacer el rastreo de estos cuentos, ver el origen más antiguo
y luego ver las transformaciones que va sufriendo cada uno de ellos. Estos son los grandes cuentos universales y como tú decías, originalmente no estaban destinados solo para los más pequeños y pequeñas, sino eran relatos, ¿no? Que se van pasando del boca a boca y me imagino que ha ido variando también las partes en las que se hacen énfasis o estos fábulas, Exactamente. aprendizaje. Sí, Quería hablar contigo, bueno, por supuesto, de nuestra literatura infantil chilena y también de la literatura infantil latinoamericana, en el sentido que conversábamos que me da la impresión que hay relatos que son comunes a toda América Latina y que a veces decimos, no, pero si esta historia es chilena o esta historia es colombiana, ¿qué hay de eso en nuestros relatos? Tenemos, por así decirlo, unos cuentos de los hermanos Grimm, pero versión latinoamericana. sí, efectivamente. Mira, este libro acaba de aparecer en Liberalia, editorial Liberalia. Es una investigación que hice de la literatura infantil en Latinoamérica. Se llama Había una vez en América, panorama de la literatura infantil y juvenil latinoamericana. Y claro, aquí aparecen los relatos que son los tradicionales, que llegaron por vía oral desde Europa, pero desde luego hay cuentos que son propios de toda Latinoamérica. Por ejemplo, en Chile dice la gente, no, aquí está la historia de Pedro Urdemales. Ujú, Sí, Pedro Urdemales es un personaje picaresco que proviene de la picaresca española, aunque en España ah, desapareció, pero en Chile quedó. Pero resulta que en Brasil también está el personaje, que es Pedro Malasartes. Está en Costa Rica, está en México. Entonces tú no puedes decir este cuento es chileno. Cuando nacen los cuentos de cada país es cuando aparecen los precursores, que son los primeros escritores que ya le dan un sello propio, porque ya no ujú, son de la tradición oral, no son cuentos folclóricos que se parecen unos con ujú. otros, sino cuando nacen los escritores que empiezan a elaborar sus propios cuentos y poesías. Por ejemplo, en Chile, Gabriela Mistral. Por ejemplo, en Chile, Papelucho. Ese libro también es precursor, marcó un hito. Y así en cada país hay un autor que marca un inicio de una literatura infantil con rostro propio, aunque también se van mezclando en sus propios estilos lo que ellos han leído, porque no hay una literatura que nazca así de cero. El escritor que escribe libros infantiles empieza a desarrollar una idea, un estilo propio, de acuerdo a sus propias lecturas, y así nace entonces un estilo propio de cada autor. Piensa, por ejemplo, en María Elena Walsh, que es un hito de la literatura infantil argentina. Compuso música infantil, sus cuentos y poesías están versionadas para el teatro, pero ella de niña leyó las nursery rhymes, que eran las rimas infantiles Ujú. inglesas que le cantaba su padre al piano. Entonces, cuando ella escribe, está en su cabeza todo su imaginario, su cultura literaria, y le nace en forma de una literatura propia, con un sello propio que es el sello María Elena Walsh. Así en cada país hay un autor que es un precursor. ¿Y hay alguna época en que comienzan a aparecer estos precursores o se puede situar un origen? Por ejemplo, en el caso de la literatura chilena, pienso yo, no sé, recordando las cosas que me hablaban mis abuelos, que antes los niños no eran considerados para nada, se sentaban en una mesa aparte, no tenían Exactamente, opinión, sí, pues. entonces no sé en qué minutos empiezan a producir libros o historias que fueran en un lenguaje que pudieran entender los más Sí, pequeños. pues. Fíjate que antes incluso estaba la expresión que hoy día no se usa. Los niños se sentaban en la mesa del Así pellejo, es. así se llamaba. Era una mesa donde estaban los niños. Entonces los grandes hablaban y los niños estaban como aparte. Hoy día no, hoy día los niños están integrados en la misma mesa, se les considera. Entonces ha habido un cambio. Nosotros estudiamos con Claudio Aguilera, investigador de la Biblioteca Nacional, la editorial Rapa Nui, que en Chile fue la primera editorial de libros pensados para los niños, libros de historias muy creativas, muy imaginativas, en muy bonito formato, y eso fue recién en el año 1946 Mm. hasta 1951. Fue una colección de 52 libros. Ahí nació en esa editorial el libro Papelucho y Cocorí de Joaquín Gutiérrez, en fin, libros de gran belleza estética literaria. O sea, ya los editores pensaron en los niños. Así en Ujú. cada país hubo también editoriales que apostaron por la infancia y escribieron los autores libros para los niños. En Argentina también está la editorial Atlántica, que publicaba la revista infantil Piliquen.
En Chile fue la revista El Peneca y también hubo claro. un interés en recrear a los niños y niñas a través de buenas lecturas. Entonces hubo intentos, primero era la tradición oral, Ujú. después surgieron las revistas infantiles y ya después empiezan a aparecer los autores, que son los precursores. Y luego empieza ya a desarrollarse unos estilos, unas tendencias distintas. Por ejemplo, los libros que hoy día se escriben son distintos a los de los años 40, desde luego. Hoy día surgen nuevas tendencias y nuevos autores con nuevas propuestas. Pienso en Chile autores como María José Ferrada, por Claro, ejemplo. muy conocida. Claro, fíjate, María José Ferrada está postulando al premio Anderson de Ujú, literatura así en es. Suecia. O sea, es un hito que una autora participe. Ya el hecho de salir seleccionada en ese premio da indicio de una autora que tiene numerosos premios. Ahora fue, fíjate, nominada para pertenecer a la Academia Chilena de la Lengua. Así que ahora integra la Academia Chilena de la Lengua una autora de libros infantiles. Eso hace 10 años sería impensable. Además, antes como que no se les ponía en la misma categoría a los autores infantiles que a los autores de literatura, digamos, tradicional. Exactamente, porque hoy día es una literatura sin adjetivos. Tú no puedes decir esto es un libro infantil, Así por lo es. tanto yo como adulto no lo leo. Yo aquí estoy rodeado de libros infantiles. Qué bueno que dice eso porque a mí me encantan los cuentos y probablemente tengo más cuentos que libros para adultos. O sea, claro, yo leo cuentos infantiles, no, no los leo como cuentos infantiles, los leo como cuentos, como Ajá. literatura. Y leo, por supuesto, literatura para adultos, leo de todo. Pero esos cuentos me gustan más y me gusta escribirlos también. Y la obra de María José Ferrada, fíjate tú que por la calidad de su literatura misma, pero también por la calidad del diseño de los libros, de Así las es. ilustraciones, o sea, ya es un regalo preciado que tú se lo regalas a un amigo o a una amiga, independientemente de la edad. Lo puedes compartir o regalar a un niño de 12 años y a una amiga de 30 años. Sí. Porque no tiene edad, es una literatura sin adjetivos, lo Eso. dice María Teresa Andrueto, de Argentina. Quería volver atrás, ya que hablábamos de María José Ferrá, que se podría decir que es la escritora de literatura infantil del momento. Quería ir atrás hacia Marcela Paz. Quería que habláramos de Papelucho, quería que habláramos de, yo creo que Papelucho no sería lo que es de no ser por la ilustración, por haber traído a la vida a ese niño. Sí, y fíjate, lo dices bien, por la ilustración, pero es una ilustración que a mí me gusta mucho porque es muy sencilla, es una Así ilustración es. minimalista. Pudo haber hecho la ilustradora una ilustración en colores, por ejemplo, o con el niño bien perfilado, con los ojos, las pestañas, la nariz, la boca, pero son apenas unas líneas. Es muy minimalista ese dibujo que lo hizo la hermana de Marcela Paz, que era Yola. Ella fue una ilustradora, también colaboró con la editorial Rapa Nui. En Papelucho cobró vida ese libro con las ilustraciones y con la gracia, la chispa de Marcela Paz, creando un libro que no existía en Chile, con el cual nos sentimos identificados todos los que lo leímos cuando niños, porque era la primera vez que aparecía un libro escrito por un niño. O sea, te daba la sensación cuando tú leías ese libro que no era para el niño, sino que era el niño el que escribiera, desde el interior del niño con su propio vocabulario y su propio lenguaje. Y luego un libro muy original hasta el día de hoy, porque si tú lo lees, por ejemplo, el primero, no tiene como era el estilo de esa época, un principio, nudo y desenlace, porque es un diario de vida, entonces es muy plana la narración, pero aún así consigue que el niño conecte con las emociones y sentimientos de ese niño a través del lenguaje que está utilizando. Se siente muy, muy sincero, se siente muy real ese niño. Y además algo muy interesante, porque les gusta a niños y a niñas independientemente. No es un libro solamente para niñitos y este no lo leas porque tu niña no lo leas. No, niños y niñas se sienten identificados por el espíritu. El punto de vista del niño está muy bien logrado por Marcela Paz. Es un acierto ese libro. Así que a mí mismo me influyó porque yo empecé a escribir mis diarios de vida cuando era niño por haber leído Papelucho. Y además incorporó ella, que no estaba en los libros clásicos,
el sentido del humor, porque Claro. el niño que lo lee se ríe, y se ríe no tanto por las situaciones, sino que por las palabras que el niño incorpora. Es Yo tuve una tremendo. gran Ujú, decepción cuando leí el libro, fíjate, porque el primero que leí fue Papelucho en la clínica, ujú. estando enfermo en cama, me lo prestó una vecina en Valparaíso. Y como yo estaba enfermo y el niño estaba enfermo en cama, parecía que era un libro que me identificaba totalmente, era mi propia historia. Pero entonces tuve una gran decepción porque llegó mi vecina y me dijo, tengo que contarte algo terrible. Me dijo, Ese libro que te gustó tanto, no lo escribió Papelucho". Yo le dije, no, no, me dijo, lo escribió una señora y aquí está en esta revista, se llama Marcela Paz. Y yo vi una señora con lente, me dijo, ella lo escribió, se hizo pasar por Papelucho. Y yo me quedé sorprendido porque y para mí era el niño el que había escrito el libro. Ahora de grande pienso en realmente lo hizo muy bien, porque yo nunca sentí que era una señora la que lo escribía, sino que era el niño. O sea, consiguió ella un personaje, es como un actor Así que es. encarna un personaje y tú te quedas con el personaje. Desaparece el actor. Y Marcela Paz tuvo ese mérito de hacernos creer que era el niño el que escribía que el niño se identificara con el personaje. Eso es un acierto de la literatura infantil chilena. Bueno, sigue siendo un éxito, no sé hace cuántos años se publicó Papelucho, pero Mira, el libro se publicó en el año 1947 en la editorial Rapa Nui. Obtuvo el premio de honor de esa editorial porque como no había autores de libros infantiles, esa editorial abrió la posibilidad de que se presentaran manuscritos porque los escritores que había para adultos no querían escribir libros infantiles, les parecía que era poca cosa. Entonces se crearon el concurso y llegaron muchos manuscritos, entre ellos el de Marcela Paz, que ganó el premio de honor. Y el primer premio Rapa Nui lo obtuvo Joaquín Gutiérrez por el libro Cocorí. Después ella, en vista del éxito del libro, sacó otros, porque son ujú. 12 libros, y hace 3 años o 4 años aparecieron dos más que eran libros inéditos de Marcela Paz. Los publicó la editorial SM, que es Papelucho, Rogelio y el Castillo, y el otro se llama Adiós Planeta por Papelucho. O Mm. sea que son 12 más 2, 14 Papelucho. Bueno, no me los he leído todos, yo me he leído unos 5 Uno, Papeluchos, claro. los más conocidos, los que había que leerse en el colegio. Hace falta un estudio, porque los libros están, pero hace falta un estudio sobre Papelucho, un estudio que hable de la autora, un análisis de los Claro. libros, un análisis más profundo del conjunto, qué significa, cómo se refleja la sociedad chilena en Claro, esos libros. Eso está muy bien. una ¿Ah? edición completa deluxe con todas esas cosas. Una edición completa de deluxe exactamente con un estudio introductorio o un estudio aparte que hable solamente del análisis de los libros, porque te van llamando para un análisis sociológico, lingüístico, idiomático, de los pensamientos de la autora que están transmutados ahí en el personaje, la crítica social que hace el niño, crítica familiar. O sea, a los adultos no les gustó mucho el libro, porque los padres quedan muy mal parados. Ay, claro que sí. Bueno, pero Marcela Paz escribió otros libros para niños formidables. También estoy pensando en uno que, si no recuerdo mal, se llama Vicky, que se trata de una perrita que no tenía sentido del olfato. Y otros libros o cuentos que son realmente buenísimos, tan buenos o más que Papelucho. Así que ahí a indagar esta autora increíble. Justamente la familia donó al archivo de la Biblioteca Nacional, hizo una donación de manuscritos, dibujos, textos que estaban en la casa de la familia, en poder de la familia, y hace cosa de un par de meses más o menos, o menos incluso, se hizo la donación y se expusieron todos esos objetos en la Biblioteca Nacional que pasan al archivo de la biblioteca, el archivo del escritor. Ahí están entonces los manuscritos suyos y también libros, como tú bien dices, no solamente Papelucho. La Vuelta de Sebastián, por ejemplo, Los Pecosos, Perico Trepa por Chile, está con Alicia Morel, están todos esos libros ahora en sus originales en la Biblioteca Nacional.
Vi esa exposición, buenísima. Hay ciertas cositas, ciertos detalles ahí de la autora, de su hermana, con los primeros dibujos de Papelucho, los primeros así bocetos. Así que uno se puede hacer una idea de cómo surgió este niño, probablemente el niño más famoso de nuestra historia. Sí, pues. Papelucho. Hay tanto que quiero conversar contigo, Manuel. Volviendo al ámbito latinoamericano, ¿ha habido como una época dorada de la literatura infantil en nuestra América Latina? ¿Ha sido muy distinto en cada país? Yo no sé qué pasa en otros lugares, si los niños leen o no leen. Aquí mencionábamos que parece ahora haber cierto boom porque también hay como más posibilidades. Mira, muy interesante tu pregunta. Los movimientos son más o menos paralelos, ¿no? Yo como lo he estudiado acá en el libro, pero a partir de los años 80 hubo un renacer de la literatura infantil con nuevos autores que aparecieron. Estaban, por supuesto, los precursores, como Gabriela Mistral, como hemos mencionado, Rafael Pombo en Colombia, Rubén Darío, que son de los autores Ujú. clásicos. Pero a partir de los años 80 surgen nuevas voces con nuevas maneras de mirar la infancia, entre ellas tres autoras que tienen nada menos que el premio Anderson de literatura infantil, dos de Brasil y una de Argentina. Ana María Machado de Brasil y Ligia Bocunga Nunes de Brasil también. Estas autoras muestran unas infancias distintas a las tradicionales. Por ejemplo, un libro que fue clásico fue Niña Bonita, que es una niña en la playa con un conejito que le pregunta ¿por qué eres tan negrita? Ahí está entonces la niña en la playa, que ya no, porque antes venían los libros de Europa, entonces el prototipo de la niña bonita era una niña rubia, de ojos verdes, ojos azules, como una niña alemana. Pero una niña de Brasil, de una playa, no es así. Una niña que tiene el pelo Claro. ensortijado, que es afrodescendiente. Entonces el conejo la mira y le dice, ¿por qué eres tan bonita? Entonces ya las ilustraciones de Rosana Faría son extraordinarias porque nos muestran a una niña brasilera afrodescendiente, porque la infancia latinoamericana no es europea, es latinoamericana, es una mezcla de nacionalidades, de migración. Entonces el libro te hace reflexionar también en nuestra identidad cultural que es mestiza, es mezclada de todas las nacionalidades que han venido, especialmente en Brasil. Y bueno, en Chile también, en toda América Latina. Entonces ese elemento de la migración está presente hoy día también en los libros infantiles que hoy se escriben. Mm. Y en el caso de Ligia Bobunga, o sea, el premio Anderson, también sus libros son muy impactantes porque ya no son libros no son cuentos de hadas o de duendes como eran los cuentos europeos, sino que demuestran realidades de niños latinoamericanos, de Brasil, pero son historia de toda América Latina, historia de hijos, por ejemplo, de padres separados o de violencia intrafamiliar o incluso el suicidio. Tiene un libro que se llama Mi amigo el pintor, en que un niño cuenta la relación de amistad que tuvo con el pintor que se acaba de suicidar y la novia del pintor también da su testimonio. Entonces son temas bien desgarradores, bien duros, pero escritos con una gran sensibilidad. ¿Qué más te dije? María Teresa Andrueto en Argentina, o sea, una poeta, escritora, narradora, ensayista muy completa también, que tiene el premio Andersen, premio iberoamericano de literatura infantil. Entonces ya te muestran una literatura diferente que surge a partir de los años 80 hasta Mm. el día de hoy, con nuevas tendencias, el realismo social, el realismo psicológico, la mirada hacia los pueblos originarios de América, que hoy día está Cierto presente eso. en Chile, por ejemplo, Sí. en la editorial La Manuta, que hace un rescate de los pueblos originarios de América a través de sus mitos, sus leyendas, en unos cuentos muy bellos estéticamente. En fin, María José Ferrada toca el tema de la dictadura, por ejemplo, en sus libros infantiles, el tema de la migración en un libro precioso que se llama Otro País. Ya esos libros ya no son, por ejemplo, los de María José Ferrada, yo no diría son libros chilenos, porque se publican en España y en toda Latinoamérica. Entonces, agrupan pensamientos, ideas que son de todo el continente latinoamericano. Por eso son muy premiados en México o difundidos en Colombia. Entonces, hoy día ya es una literatura
latinoamericana con rostro propio, con temáticas y estilos parecidos en todos los países. Cierto eso, recuerdo muchos capítulos atrás de este programa haber conversado con Ángeles Quintero, por ejemplo, y Sí, alguna. María de Los Ángeles Quintero, sí, gran investigadora también. Claro, y que escriben, dibujan mucho para públicos latinoamericanos y a veces hay libros que no se están publicando aquí en Chile, pero ella sí está trabajando para México, por ejemplo, o para otros Claro, países. exactamente. Esa es una ventaja de la globalización y también nos atañe a los que escribimos libros, o sea, no escribimos solamente para editoriales chilenas, también con la globalización tenemos acceso a un mercado más internacional. Una ilustradora como Paloma Valdivia, tú no puedes decir es una ilustradora chilena que escribe en las editoriales de Chile, porque hoy día con la globalización publica en editoriales en todo el mundo, aunque viva acá en Santiago. Hay autores que son que son excelentes y que viven a lo mejor en una ciudad en provincia. En España o en México pasa lo mismo. Hoy día el mercado es global y tú puedes colaborar con editoriales de todos los países. En el pasado no, porque los autores escribían en Chile, no había esa posibilidad de comunicación o de intercambio que hay hoy día gracias a las redes sociales y a la comunicación virtual, como estamos ahora aquí hablando en pantalla. Entonces hoy día se ha abierto más el mercado y por lo tanto los temas son comunes, que es lo que yo veo también cuando voy a otros países. Y hay también un desarrollo muy marcado del gusto por la lectura que se da en países como, por ejemplo, lo veo yo muy marcado en Colombia, que es un país que ha desarrollado mucho la literatura infantil, y también el fomento al lector. O sea, en ciudades como Medellín, por ejemplo, en Colombia, la promoción de la lectura es extraordinaria, tienen muy buenas bibliotecas, ferias del libro infantil, se hace una importante en el Parque Botánico de Medellín. O sea, Bogotá fue en un momento capital mundial de la lectura. O sea, es un país que fomenta mucho la lectura, los libros. Lo mismo México, para qué decir Argentina. O sea, son países que van a la vanguardia en la literatura infantil y juvenil. Y Chile, desde luego, en los últimos años, yo diría, yo como he estudiado la literatura infantil desde el pasado hasta ahora, he visto un crecimiento extraordinario porque no solamente se escriben y publican libros, sino que aparecen editoriales Mm. nuevas, que son las editoriales independientes. Porque antes, si tú no publicabas en las editoriales oficiales, ¿dónde Mm. publicabas? Hoy día tú puedes publicar en las editoriales independientes, que son pequeñas, pero que tienen libertad para publicar, editar y ilustrar, le dan cabida a nuevas tendencias creativas en las ilustraciones, en el diseño de los libros, y eso es extraordinario. Se hacen hoy día que antes no se hacían ferias del libro infantil. Hoy día está la feria del libro, la Feria del Libro, que agrupa a las editoriales independientes. Y están lo que antes tampoco había, que yo lo empecé a hacer hace 30, 40 años atrás con mucha dificultad. Hoy día hay cursos, seminarios, hoy día está la cátedra de literatura infantil en varias universidades. En la Universidad de San Sebastián hicimos un magíster de literatura infantil, en la Universidad de Valdivia, que yo dirigí, dicté 3 cursos ahí. O sea, hoy día hay un interés y se han hecho diplomados de Ujú. especialidad y hoy día los jóvenes interesados hacen además diplomados en el extranjero. Yo hago cursos, por ejemplo, virtuales en Casa Contada y mis alumnos y alumnas se han especializado en la Universidad de Castilla-La Mancha, por ejemplo, en Cuenca. Camila Valenzuela, con quien estuve, como te digo, en Bolivia, ahora en la Feria del Libro de Santa Cruz de la Sierra, me contó que ella había estudiado también un diplomado en Castilla-La Mancha, en Cuenca, cosa que en el pasado era imposible hacer esos cursos porque uno no los conocía, estaba Claro. uno más aislado. Hoy día los jóvenes, gracias a las redes sociales, se meten y van a estudiar a Zaragoza, que Ujú. hay también un diplomado de literatura infantil, a Barcelona. Entonces, muy Maravillas. interesante. El campo se ha profesionalizado. Así es. Bueno, y se van cruzando más
conocimiento. Manuel, antes de despedirnos, como última pregunta, ¿qué nos recomendarías tú para reencantarnos con la literatura infantil? Uno se va poniendo medio aburrido, no sé, se desconecta de la infancia y a veces es muy rico volver a revisitar esos libros que nos hicieron felices o que nos causaron ciertas sensaciones o que nos marcaron en la vida. ¿Nos darías algunos títulos para releer o para leer por primera vez? Bueno, mira, acá acabo de publicar justamente en la editorial SM este libro que se llama Cuentos junto al fogón, que son los cuentos clásicos que a veces no los tenemos a mano. Acá están reunidos, por ejemplo, adaptaciones que hice de los cuentos de los hermanos Grimm, de Hans Christian Andersen. Hay cuentos de la tradición oral de la India, de China, de Japón. Son cuentos orales. Y este otro se llama El Caldero de los Cuentos, que son mitos y leyendas de Chile, recogidas de norte a sur. Esto también está en la editorial SM. Y bueno, el consejo que yo daría a padres de familia que pueden estar viendo el programa, que visiten librerías. Hoy día está, por ejemplo, en el mercado urbano de Tobalaba, está la librería Azafrán, que tiene permanentemente los fines de semana narraciones orales de cuentos, funciones de Kamishibai, escritores, revistas infantiles que se están presentando ahí. O sea, son espacios muy interesantes, no solamente para ir a comprar un libro, para regalarlo a un niño, sino que es para que el padre vaya con los niños a estar rodeado de libros y a escuchar cuentos, a escuchar historias. Ahí me tocó dar una función de Kamishibai y eso estaba repleto de gente. Y yo dije, pero qué fantástico, eran padres que iban con los niños a escuchar cuentos y de paso se llevaban un libro. Entonces yo creo que los padres de hoy ojalá estuvieran también sensibilizados a la importancia de la literatura infantil en la mente, en la formación de la creatividad de los niños, o sea, creatividad que les va a servir para todo, en el lenguaje, en el pensamiento intelectual, en la afectividad, en los sentimientos. Un niño criado sin cuentos, sin libros, sin palabras, sin canciones, es más desvalido espiritualmente que uno que sí escuchó cuentos y canciones en su infancia. Por eso el padre también tiene que estar involucrado, no solamente el niño, a quien tú le vas a regalar un libro Ujú. en un cumpleaños y te vas a desentender. Lo interesante es que haya ese apego entre Claro, esa conexión. la conexión, porque queda para siempre. O sea, yo me quedé con la conexión de esta madrina, estos tíos que venían de España, esta abuela que me contaba cuentos. Me quedaron los cuentos y me quedaron las voces. O Así sea, es. me quedó el afecto. Qué Hasta hermoso. ahora. Yo fíjate que yo no me he desconectado nunca de la infancia. Y tengo 74 años y sigo pensando, recordando, leyendo cuentos. Bueno, yo creo que deberíamos todos mantenernos ahí de alguna manera Claro, es que conectados. es muy importante, es muy interesante en la manera de ver el mundo también. Así es. Manuel, muchísimas gracias por esta riquísima conversación. Lo he pasado increíble y ya me voy con ganas de buscar muchos de esos libros que uno lo vuelven a conectar con el corazón. Bueno, muchas gracias por la invitación, Rocío. Encantado de haber conversado contigo y compartir mi experiencia literaria como escritor, como investigador, como hombre de libros y de letras. Así que muchas gracias por la invitación. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.